Bienvenidos a esta nueva videoconferencia en la cual quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la sentencia T076 del año 2024 emitida por la Corte Constitucional en relación con la estabilidad laboral reforzada por temas de salud. Mi nombre es Germán Plaza, soy abogado de la Universidad Javeriana, soy docente universitario, consultor jurídico, autor de varios libros relacionados con estos temas. Recuerden que información adicional sobre todos estos asuntos la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que aparecen escritos en la pantalla. El acceso a cualquiera de esas redes sociales es totalmente gratuito. Comencemos entonces con nuestro tema. Vamos a hablar de la sentencia T076 del año 2024 sobre estabilidad laboral reforzada. ¿Qué caso se analizó acá? La Corte analiza el caso de un trabajador vinculado mediante contrato de trabajo por duración de la obra que sufre un accidente de trabajo. Como consecuencia del accidente sufre unas dolencias en su columna. Adicionalmente, el trabajador refiere sufrir algunos temas de salud mental derivados de ese accidente de trabajo. La ARL y la Junta de Calificación de Invalidez evalúan el caso y le dan un 0% de pérdida de capacidad laboral. Culmina la obra para la cual fue contratado el trabajador y el empleador termina el contrato de trabajo de esta persona. El trabajador interpone una acción de tutela en contra de su empleador, solicitando el reintegro al cargo, solicitando el pago de 180 días de salario de indemnización, todo ello por considerar que él es titular de estabilidad laboral reforzada por temas de salud y por considerar que el empleador, antes de dar por terminado ese contrato, había debido obtener una autorización por parte del Ministerio de Trabajo. El trabajador, alega en su favor sufrir una condición médica compleja, estar en una condición médica, en una condición económica precaria. El trabajador también alega estar en medio de un tratamiento médico continuo y además manifiesta haberle informado al empleador de toda esta situación que afectaba su salud. El empleador, por su parte, se defiende diciendo que conocía sí el expediente del trabajador, médico del trabajador. Dice el empleador que su contrato de trabajo era por duración de la obra y la obra terminó. Dice el empleador que no podía mantener, dice el empleador que durante mucho tiempo mantuvo al trabajador en diferentes cargos, reubicándolo en diferentes posiciones. Dice la empresa que el trabajador al momento de dar por terminado el contrato de trabajo no se encontraba incapacitado y que el contrato terminó porque la empresa no tenía dónde reubicar al trabajador, toda vez que debía darle espacio laboral también a otras personas de la comunidad que también estaban haciendo fila para entrar a trabajar con la empresa. Toda esta situación se presenta en medio de unos diagnósticos médicos que ponen de presente que el trabajador tenía una afectación lumbar y también un tema emocional, un tema de salud mental de por medio, un trastorno de ansiedad. El trabajador entonces solicita el reintegro, la empresa se defiende, el caso llega a la Corte Constitucional. Recordemos que aquí hay una calificación de pérdida de capacidad laboral cero, recordemos del 0%, recordemos que el contrato es por obra, se acaba la obra, la empresa ya había tenido al trabajador reubicado y ya la empresa manifiesta no tener dónde más reubicarlo porque además tenía que darle espacio a otras personas que también tenían una aspiración legítima a ingresar a trabajar.
La Corte Constitucional analiza el caso y considera que en este caso concreto la situación de salud del trabajador es real, afecta su capacidad de desempeñar adecuadamente las funciones para las cuales había sido contratado y ordena el reintegro del trabajador. Insisto, a pesar de que el contrato era por obra, la empresa manifiesta que la obra se acaba, la empresa manifiesta que no podía mantenerlo vinculado y a pesar de una calificación de pérdida del 0%. Para la Corte Constitucional, la condición de salud del trabajador sí pone de presente que está en una situación de debilidad manifiesta. Para la Corte, el hecho de que el empleador conociera esa condición de salud compromete la responsabilidad de la empresa y la empresa, antes de dar por terminado el contrato de trabajo, inclusive por duración de la obra, dice la Corte Constitucional que la empresa ha debido solicitarle autorización al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio valorara la conducencia de terminar el contrato alegando esa culminación de la obra. Para la Corte procede entonces el reintegro que solicita el demandante, el pago de los salarios y las prestaciones que había dejado de recibir desde el momento de la desvinculación, además del pago de la indemnización de 180 días de salario. Le concede prácticamente todo lo que había pedido. Después de ordenar este reintegro, en la misma sentencia, la Corte Constitucional hace una serie de reflexiones sobre el derecho a la reubicación laboral, el derecho a la estabilidad laboral reforzada. La Corte reconoce que no es un derecho absoluto, hay que mirar cada caso concreto, hay que mirar en cada caso concreto qué tan justificada es la decisión de desvinculación laboral por parte del empleador. La Corte reconoce especialmente una protección a los trabajadores que tienen alguna condición que afecte su salud mental. Y digamos que esto no es nuevo, es reflejo también de lo que la Corte ya había venido manifestando en otras sentencias, varias de ellas unificatorias, como esta que se anuncia en la pantalla, la SU 348 del año 2022. La Corte manifiesta que las personas tienen derecho a su salud mental, a que el empleador solicite permiso al ministerio para dar por terminado el contrato de trabajo y que cuando el empleador termina el contrato sin acudir a ese permiso del ministerio, pues bueno, hay una serie de remedios que se pueden obtener por vía judicial, como lo puede ser el reintegro y el pago de la indemnización de 180 días de salario, más los salarios y prestaciones que la persona hubiera dejado de recibir. Esta sentencia de la Corte Constitucional va en la misma línea de otras que esa misma corporación ha emitido durante el año 2024, inclusive algunas de ellas unificatorias, pero pues también claramente va, digamos, o plantea unos criterios muy diferentes a los que la Corte Suprema de Justicia ha planteado también sobre estos temas de estabilidad laboral reforzada. Recordemos que no hace mucho tiempo la Corte Constitucional, también, la Corte Suprema de Justicia, perdón, ha dicho que digamos, las afectaciones de salud que limiten la salud del trabajador en el corto plazo no generan fuero. Aquellas que generen limitaciones en el mediano y largo plazo pueden generarlas, pero cuando se demuestra que hay una afectación a la capacidad de interrelacionamiento del trabajador con su entorno. Recordemos también que la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias ha manifestado que cuando la causa de la terminación no tiene que ver con la enfermedad, sino con una causal objetiva, el fuero tiene límites, como por ejemplo cuando hay un vencimiento del plazo, cuando es término fijo y hay un vencimiento del plazo, cuando el contrato es por obra y se acaba la obra,
o cuando, por ejemplo, el trabajador incurre en una conducta que pueda ser considerada justa causa para dar por terminado el contrato, entre otras sentencias varias. Esta sentencia entonces del año 2024 de la Corte Constitucional entra a enriquecer todo este desarrollo jurídico alrededor de la estabilidad laboral reforzada por temas de salud. Recuerden que información adicional sobre todos estos temas la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que aparecen escritos en la pantalla. El acceso a cualquiera de esas redes sociales es totalmente gratuito y allá encuentran información actualizada sobre todos estos temas. Para efectos de nuestros procesos de mejora interna, nos ayudaría muchísimo que nos dejaran su opinión sobre esta videoconferencia accediendo al código QR que aparece en sus pantallas. Muchísimas gracias por este tiempo. Espero que esta información haya sido de su interés y poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Un feliz resto de jornada. Muchas gracias.